El día en que la humanidad dejó de ser observada. Nadie en la galaxia recordaba cuándo había comenzado exactamente la costumbre de observar a las especies jóvenes como si fueran animales de laboratorio. Era una práctica tan antigua que ya no se cuestionaba. Se catalogaban mundos, se evaluaban sus recursos, se analizaba su potencial bélico y, finalmente, se decidía si merecían existir o desaparecer. La Tierra había pasado desapercibida durante siglos. No porque fuera irrelevante, sino porque era demasiado caótica. Demasiado impredecible. Una especie dividida, belicosa consigo misma, capaz de crear maravillas y destruirlas en el mismo siglo. Para los grandes imperios galácticos, aquello no era una amenaza. Era una curiosidad menor. Hasta que dejó de serlo. El primer contacto no llegó con mensajes ni sondas pacíficas. Llegó con fuego desde la órbita. Las naves alienígenas no descendieron de inmediato, permanecieron suspendidas en el cielo como cicatrices metálicas, observando cómo las defensas humanas fallaban una tras otra. No atacaban al azar. Probaban. Medían. Ajustaban. Para ellos, la guerra no era un conflicto. Era un experimento. Las ciudades humanas ardieron durante días. No por falta de resistencia, sino porque la tecnología terrestre simplemente no estaba diseñada para enfrentar armas que reescribían las leyes físicas a corta distancia. Sin embargo, lo que los invasores no esperaban era la velocidad de adaptación. En cuestión de semanas, los humanos ya estaban desmontando restos de drones enemigos, aprendiendo a usar piezas que no comprendían del todo, improvisando soluciones imposibles. Eso llamó la atención. Fue entonces cuando los generales alienígenas descendieron al campo de batalla. No lo hicieron por necesidad, sino por desprecio. Querían ver de cerca a la especie que se negaba a rendirse aún sabiendo que no tenía ninguna posibilidad real de victoria. Querían observar el momento exacto en que la voluntad humana se quebrara. El campo industrial abandonado donde ocurrió el enfrentamiento final de aquel sector no tenía valor estratégico. Solo ruinas oxidadas, tuberías colapsadas y estructuras corroídas por décadas de abandono. Precisamente por eso fue elegido. Un escenario perfecto para una demostración de poder. Las tropas humanas llegaron primero, exhaustas, heridas, mal armadas. No había discursos heroicos ni planes grandiosos. Solo órdenes simples, resistir el mayor tiempo posible. Cada segundo ganado significaba evacuar a más civiles en otra parte del planeta. Entre aquellos soldados había uno que no destacaba por rango ni por fuerza. Su equipo estaba incompleto, su armadura dañada, su cuerpo cubierto de cortes y quemaduras recientes. Había sobrevivido demasiado tiempo como para creer en la suerte. Cuando las fuerzas alienígenas avanzaron, lo hicieron en formación perfecta. No gritaban, no se apresuraban. Sabían que el miedo haría el trabajo por ellos. Y durante los primeros minutos, así fue. Los humanos cayeron uno tras otro. No por cobardía, sino por simple inferioridad tecnológica. Las armas terrestres apenas lograban ralentizar el avance enemigo. Cada disparo era respondido con precisión quirúrgica. Cada intento de flanqueo era anticipado. Fue entonces cuando algo cambió. Entre los restos de una nave alienígena derribada días antes, sobresalía un objeto que nadie había tocado. No porque estuviera protegido, sino porque parecía inútil. Una espada. No tenía sistemas visibles, ni energía detectable, ni marcas de activación. Para los alienígenas era un artefacto ceremonial, un símbolo de una civilización antigua extinguida hacía tanto tiempo que su historia se había reducido a mitos fragmentados. La llevaban consigo como trofeo, como recordatorio de que ninguna especie era eterna. El soldado humano llegó hasta ella casi por accidente, arrastrándose entre escombros mientras intentaba evitar el fuego enemigo. Cuando sus dedos tocaron el metal, no sintió poder. Sintió dolor. Un dolor profundo, abrasador, como si algo estuviera examinándolo desde dentro. Instintivamente intentó soltarla, pero su mano no respondió de inmediato. El metal estaba caliente, no por temperatura, sino por una reacción que no obedecía a ninguna ley física conocida por los humanos. Aún así, no gritó. No retrocedió. Simplemente soportó. Desde la perspectiva alienígena, aquello era fascinante. Uno de los generales avanzó, convencido de que aquel primate herido no representaba amenaza alguna. Extendió su mano para recuperar la espada,
molesto por la idea de que un ser inferior la hubiera tocado siquiera. Cuando sus dedos rozaron el arma, el campo de batalla entero se detuvo. La espada reaccionó como si despertara de un sueño milenario. El metal emitió un resplandor opaco, rojizo, y la mano del general comenzó a arder. No fue una combustión normal. Fue una negación absoluta. La carne se carbonizó en segundos, los sistemas de protección fallaron, y el alienígena retrocedió emitiendo un sonido que jamás había producido antes. Miedo. Los guerreros que lo acompañaban lo vieron todo. Vieron cómo el arma rechazaba a su líder. Vieron cómo un símbolo de dominio se convertía en sentencia. Y algo que llevaba siglos enterrado en su memoria genética despertó. Las armas cayeron al suelo. No por orden. Por instinto. Huyeron. El soldado humano permaneció de pie, respirando con dificultad, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. La espada seguía en su mano, pesada, silenciosa, como si nada extraordinario hubiera pasado. A su alrededor, el campo de batalla había cambiado de dueño sin que se disparara un solo tiro más. En ese instante, sin saberlo, la humanidad dejó de ser un objeto de estudio. Se convirtió en una variable peligrosa. Y en algún lugar de la galaxia, sistemas de alerta que no se habían activado en milenios comenzaron a despertar. El arma que no acepta dueños débiles. El silencio que siguió a la huida alienígena fue más inquietante que cualquier explosión. No era un silencio de victoria, sino de desconcierto. El humo seguía elevándose entre las ruinas industriales, las estructuras oxidadas crujían al enfriarse y los sensores humanos registraban algo imposible, ninguna señal enemiga activa en kilómetros a la redonda. La espada permanecía inmóvil en la mano del soldado. No vibraba. No emitía luz. No mostraba signos visibles de energía. Y, sin embargo, todos los sistemas electrónicos cercanos comenzaban a fallar de forma intermitente, como si una presencia invisible estuviera interfiriendo con la realidad misma. Los implantes médicos de algunos supervivientes humanos se reiniciaron sin explicación. Los drones de reconocimiento perdieron señal y cayeron al suelo como insectos muertos. Algo había cambiado en aquel lugar. El soldado intentó, por primera vez, soltar la espada por voluntad propia. Sus dedos se aflojaron lentamente, con cautela, esperando el mismo dolor abrasador que había sentido al tocarla. Pero no ocurrió. El arma se deslizó fuera de su mano y cayó al suelo con un sonido seco, completamente normal, como cualquier objeto inerte. Durante unos segundos, nadie se movió. Otros humanos se acercaron con precaución, mirándola como si fuera una trampa. Uno de ellos, más desesperado que prudente, intentó recogerla. Apenas rozó el metal cuando un espasmo lo recorrió de pies a cabeza. No se quemó. No sangró. Simplemente cayó de rodillas, respirando con dificultad, incapaz de sostenerla siquiera un instante. La espada lo había rechazado. No con violencia. Con indiferencia. Ese fue el primer indicio de que el arma no funcionaba como ninguna tecnología conocida. No respondía a comandos, ni a fuerza física, ni a códigos genéticos simples. Respondía a algo más profundo. Algo que los alienígenas habían ignorado durante siglos por considerarlo irrelevante. La voluntad. Mientras los humanos evacuaban el área, la información comenzó a propagarse a velocidades absurdas. Los registros de combate fueron analizados, fragmentados, censurados y reanalizados una y otra vez. Los científicos militares no discutían si el arma era real. Discutían porque nunca había reaccionado antes. Porque la espada no era nueva. Había sido encontrada en decenas de mundos conquistados. Siempre abandonada. Siempre silenciosa. Siempre considerada un vestigio inútil de una especie extinguida que había perdido su guerra contra la galaxia. Los imperios la conservaban como recordatorio de que la resistencia era fútil. Pero nadie había intentado empuñarla como aquel humano. No para gobernar. No para demostrar poder. Solo para seguir en pie un segundo más. A millones de kilómetros de la Tierra, en una cámara blindada flotando entre estrellas muertas, los archivos prohibidos comenzaron a desbloquearse. Protocolos que no se activaban desde antes de la formación de los imperios actuales entraron en funcionamiento. Inteligencias antiguas, diseñadas para observar y advertir, despertaron con una sola conclusión compartida. El arma había encontrado compatibilidad. No perfecta.
No completa. Pero suficiente. Mientras tanto, el soldado humano comenzaba a comprender que algo no estaba bien. Desde el momento en que había tocado la espada, su percepción del entorno había cambiado. No veía más colores. No escuchaba sonidos nuevos. Pero sentía patrones. Tensiones invisibles. Como si el espacio a su alrededor tuviera peso. Por momentos, imágenes que no eran recuerdos suyos aparecían en su mente. Mundos ardiendo bajo cielos extraños. Criaturas de formas imposibles cayendo una tras otra. Una guerra tan antigua que el concepto mismo de humanidad no existía cuando comenzó. La espada no le mostraba gloria. Le mostraba finales. Cada visión venía acompañada de un dolor breve, controlado, casi clínico. Como si el arma evaluara hasta dónde podía llegar sin romperlo. No lo fortalecía. Lo probaba. Los médicos humanos no pudieron explicar las lecturas biométricas. Su ritmo cardíaco se mantenía estable incluso durante episodios de estrés extremo. Su actividad cerebral mostraba picos que no correspondían a ningún estado emocional conocido. No estaba entrando en pánico. Tampoco en trance. Estaba siendo sincronizado. En el otro extremo de la galaxia, los imperios reaccionaron con una rapidez inusual. No enviaron flotas. No declararon guerra. Ordenaron silencio absoluto. La existencia de la espada activa debía mantenerse en secreto a toda costa. Porque su historia real era peligrosa. La civilización que la había creado no había sido derrotada por fuerza superior. Había sido borrada por consenso. Todas las grandes potencias de su época se habían unido para eliminarla, no porque fuera expansionista, sino porque era incorruptible. No negociaba. No se rendía. No aceptaba jerarquías impuestas. La espada era su último legado. No como arma de destrucción, sino como filtro. Un instrumento diseñado para encontrar a quienes, incluso al borde de la extinción, eligieran resistir sin promesas de victoria. Especies capaces de avanzar cuando la lógica dictaba rendición. Individuos que no pedían permiso al universo para existir. La humanidad acababa de ser añadida a esa ecuación. Cuando el soldado volvió a tomar la espada, esta vez lo hizo sin dolor. No porque fuera más fuerte, sino porque había demostrado algo esencial, no buscaba controlarla. Solo aceptaba su peso. En ese instante, los sensores alienígenas captaron una señal que jamás habían registrado antes. No era energía. No era comunicación. Era una anomalía conceptual. Un eco de decisiones pasadas resonando en el presente. La espada se había activado por completo. Y la galaxia, por primera vez en milenios, empezó a preguntarse si había cometido un error al dejar viva a la humanidad. Cuando el miedo cambió de bando. El repliegue alienígena no fue ordenado ni estratégico. Fue un reflejo primitivo disfrazado de retirada táctica. Las transmisiones captadas por los sistemas humanos mostraban formaciones rompiéndose, oficiales perdiendo control y protocolos de combate siendo ignorados por primera vez en siglos. Para una civilización que había perfeccionado la guerra como ciencia exacta, aquello era una anomalía intolerable. La espada no había matado a un ejército. Había roto una certeza. En los centros de mando humanos, el silencio era distinto al del campo de batalla. Allí no había humo ni cadáveres, pero sí incredulidad. Ningún analista podía explicar por qué una fuerza invasora tecnológicamente superior había abandonado una posición ganada sin intentar recuperarla. No se celebró la victoria. Se temió lo que vendría después. Porque los alienígenas no huían de los humanos. Huían de la espada. A medida que las horas pasaban, comenzaron a llegar informes de otros frentes. Pequeños destacamentos enemigos se retiraban al detectar la presencia del artefacto, incluso sin contacto visual directo. Bastaba una interferencia en los sensores, una alteración en las lecturas locales, para que la moral alienígena colapsara. Los humanos no comprendían del todo qué estaba ocurriendo, pero lo aprovechaban. Equipos de resistencia se movían junto al portador del arma como si fuera un faro invisible. Donde él avanzaba, el enemigo dudaba. Donde la espada estaba presente, el combate cambiaba de ritmo. No era magia. Era memoria. La espada transmitía algo que ninguna tecnología podía bloquear, el recuerdo de una derrota que la galaxia había intentado borrar.
Las especies más antiguas reconocían ese patrón incluso sin saberlo conscientemente. Algo en sus instintos les gritaba que aquel objeto no debía existir en manos de otra especie joven. En los archivos imperiales, los símbolos comenzaron a reaparecer. Antiguos sellos de advertencia, clasificados al nivel más alto, se activaron en sistemas que no habían sido consultados en milenios. Palabras olvidadas volvieron a circular entre inteligencias artificiales diseñadas para gobernar imperios enteros. Contención. Ese era el término que más se repetía. Mientras tanto, el soldado humano seguía sin entender por qué todos lo miraban como si fuera algo distinto. Él no sentía poder. Sentía agotamiento. Cada paso con la espada le exigía concentración. No física, sino mental. Como si el arma reaccionara a cualquier duda, a cualquier pensamiento de rendición, volviéndose más pesada cuando su portador flaqueaba. No lo fortalecía. Lo obligaba a mantenerse firme. En uno de los enfrentamientos posteriores, un comandante alienígena intentó probar una teoría. Ordenó a una unidad completa avanzar sin usar armamento pesado, confiando en la disciplina y el número. Cuando estuvieron a pocos metros del humano, la espada no brilló ni se movió. Simplemente estuvo ahí. Los sistemas de combate alienígenas comenzaron a fallar de manera escalonada. Sensores anulados. Comunicaciones fragmentadas. Visores llenos de ruido. La unidad se detuvo sin recibir una sola orden directa. El miedo no vino de una amenaza visible, sino de la certeza de que estaban siendo juzgados por algo que no podían comprender. Algunos dejaron caer sus armas. Otros huyeron. Uno se quedó inmóvil, incapaz de dar un solo paso más. Ese fue el momento en que los humanos comprendieron que la espada no era un arma de destrucción directa. Era un catalizador psicológico. Amplificaba las grietas internas de quienes enfrentaba. Convertía la duda en parálisis. El miedo en derrota antes del combate. La noticia llegó rápidamente al núcleo del poder galáctico. El Consejo no se reunió de inmediato. No por falta de urgencia, sino por negación. Admitir la reactivación de la espada significaba reconocer que su mayor error histórico había sido ocultado, no resuelto. Que la amenaza que habían enterrado bajo capas de propaganda y censura había regresado, no como una civilización entera, sino como una sola especie joven e impredecible. La humanidad. Los informes describían comportamientos alarmantes. Los humanos no estaban intentando negociar. No estaban proclamando supremacía. Simplemente seguían avanzando, adaptándose, aprendiendo. Recuperaban tecnología alienígena caída y la reutilizaban en cuestión de días. No comprendían del todo cómo funcionaba, pero eso nunca había sido un obstáculo real para ellos. Ese rasgo, antes considerado un defecto, empezó a redefinirse como algo peligroso. El portador de la espada se convirtió en un punto de referencia estratégico, aunque él jamás pidió ese papel. Donde estaba presente, los imperios perdían iniciativa. Donde no lo estaba, comenzaban a preguntarse si debían atacar en absoluto. El miedo había cambiado de bando. Por primera vez desde la formación de los grandes imperios, una especie joven no estaba siendo contenida por tratados ni amenazas. Estaba siendo evitada. Y eso era inaceptable. En una cámara sellada más allá del espacio convencional, el Consejo Galáctico activó un protocolo que no figuraba en ningún registro público. No se trataba de invasión ni de exterminio directo. Era algo más definitivo. Si la espada no podía ser destruida, entonces debía ser aislada. Si la humanidad no podía ser controlada, entonces debía ser borrada antes de que aprendiera demasiado. La decisión fue tomada sin ceremonia. Se autorizó la intervención total. Y mientras las flotas comenzaban a movilizarse desde sistemas lejanos, la espada transmitió una última sensación a su portador. No una visión. No una advertencia clara. Una certeza. La verdadera guerra aún no había comenzado. La verdad enterrada antes del nacimiento de las estrellas. La flota del Consejo Galáctico no se movía como un ejército. Se desplazaba como una sentencia. No seguía rutas comerciales ni corredores de guerra conocidos, sino trayectorias calculadas para evitar cualquier detección prematura. No venían a conquistar la Tierra. Venían a borrar una variable antes de que se volviera irreversible. Mientras tanto, la espada comenzó a cambiar.
No en forma ni en energía visible, sino en presencia. El soldado humano lo sintió antes de que cualquier sensor lo registrara. El peso del arma ya no fluctuaba con sus pensamientos inmediatos. Se había estabilizado, como si hubiera aceptado algo en el que antes solo estaba evaluando. La sincronización había entrado en una nueva fase. Las visiones regresaron, pero esta vez no fueron fragmentos caóticos. Fueron secuencias completas, ordenadas, dolorosamente claras. El arma ya no mostraba finales aislados, sino una historia completa que nadie en la galaxia había querido recordar. Antes de los imperios. Antes del Consejo. Antes incluso de que la palabra dominación tuviera sentido. Existió una civilización que no creció conquistando, sino resistiendo. No expandía fronteras, sobrevivía en entornos donde otras especies se extinguían. No centralizaba el poder, lo distribuía. Cada individuo era entrenado no para obedecer, sino para decidir bajo presión extrema. Esa civilización no buscaba gobernar la galaxia. Solo quería que la dejaran existir. Pero su mera presencia era un problema. Porque demostraba algo intolerable para las especies dominantes, que el control absoluto no era inevitable. Que el miedo no era la única herramienta para mantener el orden. Que una sociedad podía sobrevivir sin jerarquías rígidas ni dioses tecnológicos. La espada fue creada en ese contexto. No como un arma suprema, sino como un último recurso. Un filtro consciente diseñado para trascender a su propia especie. Si ellos caían, la espada buscaría a otros. No aliados. No herederos culturales. Sino voluntades compatibles con la idea de resistir sin promesas. Por eso había permanecido inerte durante milenios. Ninguna especie dominante podía activarla. No porque carecieran de fuerza, sino porque nunca habían necesitado soportar la derrota sin rendirse. Nunca habían tenido que avanzar sin esperanza real. Los humanos sí. Cada visión terminaba igual, aquella civilización rodeada por flotas infinitas, rechazando ofertas de rendición, no por orgullo, sino porque rendirse significaba convertirse en algo que no eran. Cuando finalmente desaparecieron, no dejaron monumentos ni advertencias públicas. Solo la espada. El Consejo Galáctico había conocido esa historia. La había ocultado. Reescrito. Fragmentado. Enseñaban que aquella especie había sido violenta, inestable, peligrosa para el equilibrio galáctico. La verdad era más incómoda. Habían sido imposibles de controlar. Por eso la espada no podía ser destruida. Porque destruirla significaba admitir que el Consejo había temido algo más que la guerra. Había temido el ejemplo. En la Tierra, los científicos humanos empezaron a notar patrones que antes parecían inconexos. La espada no reaccionaba a amenazas inmediatas. Reaccionaba a decisiones. Cada vez que el portador elegía proteger en lugar de huir, avanzar en lugar de atrincherarse, el entorno se estabilizaba. La interferencia disminuía. Los sistemas volvían a funcionar. No era una herramienta ofensiva. Era un amplificador de determinación colectiva. Eso explicaba por qué su activación había tenido un efecto tan profundo en las tropas alienígenas. La espada no los atacaba. Les recordaba que su poder dependía del miedo ajeno. Y cuando ese miedo desaparecía, no quedaba nada que lo sostuviera. El Consejo, consciente de que el tiempo ya no estaba de su lado, aceleró el protocolo final. No un arma convencional. No una invasión masiva. Algo más antiguo y definitivo. Un dispositivo capaz de colapsar sistemas estelares completos bajo la apariencia de un fenómeno natural. Una herramienta diseñada para borrar civilizaciones sin dejar rastro ni culpables. La espada reaccionó antes de que los humanos lo supieran. Por primera vez, el arma transmitió algo más que visiones del pasado. Mostró una posibilidad futura. No una profecía fija, sino una advertencia basada en tendencias. Planetas apagándose. Rutas estelares convertidas en vacío. La humanidad sobreviviendo, pero pagando un precio que la transformaría para siempre. El soldado comprendió entonces la verdadera naturaleza del vínculo. La espada no lo estaba usando. Le estaba ofreciendo una elección que ninguna otra especie había tenido. Activarse por completo significaba enfrentarse al Consejo abiertamente. Convertirse en el punto de ruptura de la galaxia. Rechazarlo significaba permitir que la humanidad fuera borrada en silencio,
sin historia, sin advertencia para otros. No había opción correcta. Solo coherencia. Cuando volvió a empuñar la espada, ésta respondió sin resistencia alguna. El dolor desapareció por completo. No porque ya no existiera, sino porque había sido aceptado como parte del camino. A años luz de distancia, los observadores del Consejo detectaron un cambio que no pudieron interpretar. La espada ya no era un artefacto activo. Se había convertido en un mensaje. Y por primera vez desde la caída de la civilización original, el Consejo Galáctico comprendió algo aterrador. No estaban enfrentando a un arma. Estaban enfrentando a una especie que había heredado una decisión imposible. La guerra que nadie se atrevió a escribir. La primera señal de que algo había cambiado no fue una victoria humana, sino una omisión alienígena. Sistemas enteros quedaron sin patrullas. Rutas estratégicas dejaron de ser vigiladas. Fortalezas que durante siglos habían sido inexpugnables comenzaron a replegar sus defensas sin explicación pública. Para los imperios, aquello era una maniobra temporal. Para los humanos, era una oportunidad que jamás volvería a repetirse. La humanidad no declaró una ofensiva. Simplemente se movió. Pequeños grupos de exploración salieron más allá del sistema solar por primera vez sin intención de huir ni negociar. No buscaban conquistar. Observaban. Aprendían. Analizaban los restos de una retirada que no tenía precedentes históricos. Cada fragmento de tecnología abandonada se convertía en una lección acelerada. Cada error alienígena era estudiado, adaptado y reutilizado. No copiaban diseños. Los transformaban. El portador de la espada no lideraba ejércitos ni daba órdenes estratégicas. Su función era más inquietante. Donde estaba presente, la moral humana se estabilizaba de forma anormal. El miedo no desaparecía, pero dejaba de paralizar. Los soldados seguían sintiendo peligro, cansancio, pérdida, pero no dudaban. La espada no prometía victoria. Solo coherencia. Y eso era suficiente. En los registros alienígenas, comenzaron a aparecer términos que no se usaban desde épocas olvidadas. Conceptos como avance no expansionista, adaptación no jerárquica, amenaza sin doctrina. Ningún modelo predictivo lograba anticipar los movimientos humanos, porque la humanidad no seguía patrones imperiales. No aseguraban territorios. Aseguraban decisiones. Cuando una base alienígena era abandonada, los humanos no la ocupaban de inmediato. Analizaban por qué había sido dejada atrás. ¿Qué había fallado? ¿Qué miedo había provocado? Luego avanzaban un poco más, forzando al enemigo a retroceder otra vez, sin enfrentamiento directo. La guerra se convirtió en algo que el Consejo jamás había previsto, un conflicto donde el más poderoso evitaba el contacto. Eso era intolerable. El Consejo activó su arma definitiva en silencio absoluto. No una flota. No un ataque visible. El dispositivo fue desplegado en los márgenes de un sistema estelar humano recientemente colonizado. Su función era simple y perfecta: inducir el colapso de la estrella anfitriona y hacer pasar la destrucción como un fenómeno natural. No habría batalla. No habría testigos. No habría historia. La espada reaccionó en el instante en que el proceso comenzó, aunque la humanidad aún no lo sabía. Por primera vez desde su creación, el arma dejó de responder solo al portador. Su influencia se extendió de forma sutil, casi imperceptible, afectando decisiones humanas a gran escala. Ingenieros retrasaron lanzamientos por intuición inexplicable. Comandantes reubicaron flotas sin órdenes claras. Civiles fueron evacuados antes de que existiera una razón oficial. El sistema fue abandonado horas antes del colapso estelar. Cuando la estrella murió, no arrastró consigo a millones de humanos como el Consejo había previsto. Arrastró consigo una certeza: la humanidad estaba anticipando lo imposible. Eso fue el punto de quiebre. El Consejo comprendió que ya no enfrentaba una amenaza localizada. La espada había dejado de ser un objeto táctico. Se había convertido en un eje de comportamiento. No controlaba a la humanidad, pero la alineaba cuando más importaba. Eliminar al portador ya no bastaba. Eliminar la espada tampoco. El único camino restante era una confrontación abierta, algo que los imperios no habían hecho en milenios contra una especie joven. No por miedo a perder,
sino por miedo a demostrar que podían ser obligados a luchar en igualdad de condiciones. Mientras las flotas se reunían, el soldado humano comenzó a pagar el precio real del vínculo. Cada uso prolongado de la espada dejaba secuelas invisibles. No físicas, sino conceptuales. Le costaba recordar momentos simples de su vida anterior. Rostros, lugares, sensaciones que ya no parecían pertenecerle del todo. No se estaba convirtiendo en algo superior. Se estaba alejando de lo que había sido. La espada no ofrecía poder sin costo. Nunca lo había hecho. Exigía sacrificio no como castigo, sino como consecuencia natural de sostener decisiones imposibles. La humanidad avanzaba, pero no celebraba. Porque en algún lugar del espacio profundo, flotas que no se habían reunido jamás bajo un mismo mando comenzaban a alinearse. Imperios rivales, antiguos enemigos, civilizaciones que nunca habían cooperado, todos compartían ahora un mismo objetivo. No conquistar la Tierra. Detener lo que estaba despertando. Y cuando la última flota entró en formación, la espada transmitió al portador una sensación que no provenía del pasado ni del futuro. Una confirmación. La próxima batalla no decidiría quién gobernaba la galaxia. Decidiría si la humanidad tenía derecho a seguir existiendo como algo que no podía ser controlado. No intentaron gobernar la galaxia, solo sobrevivir. Las flotas del Consejo Galáctico ocuparon el vacío como una sombra infinita. No había formaciones ceremoniales ni símbolos de prestigio. Aquello no era una demostración de poder. Era una ejecución cuidadosamente preparada. Miles de naves, provenientes de imperios que jamás habían compartido mando, se alinearon bajo un único objetivo común: eliminar la anomalía. Desde la perspectiva humana, el cielo estelar parecía haberse cerrado. Los sensores no podían procesar la cantidad de señales entrantes. Los modelos predictivos colapsaron. No existía escenario donde la humanidad pudiera vencer en un enfrentamiento directo. Y aún así, nadie retrocedió. No porque creyeran en la victoria, sino porque habían aprendido algo más importante. Resistir no siempre significaba ganar, a veces significaba no desaparecer. La espada pesaba más que nunca. No por su masa física, sino por lo que representaba. El portador comprendió, con una claridad dolorosa, que aquel era el último momento en que el arma cumpliría su función. No había sido creada para guerras interminables. Había sido diseñada para un punto exacto en el tiempo, cuando una especie debía decidir si aceptaba ser borrada en silencio o existir bajo su propio criterio. La espada no pedía sacrificio. Pedía honestidad. Las flotas humanas no avanzaron en formación de ataque. No intentaron flanquear ni lanzar ofensivas desesperadas. Se desplegaron en patrones defensivos abiertos, protegiendo rutas de evacuación, colonias civiles y nodos vitales. No era una postura militar tradicional. Era una declaración. El Consejo reaccionó con confusión. Esperaban desafío o sumisión. No estaban preparados para una resistencia que no buscaba humillar ni conquistar, sino permanecer. Cuando comenzó el enfrentamiento, no lo hizo con explosiones masivas, sino con fallos inexplicables. Armas del Consejo perdieron sincronización. Sistemas de navegación comenzaron a desviarse por márgenes imposibles. Inteligencias tácticas entraron en bucles lógicos que nunca habían experimentado. No era sabotaje. Era desalineación. La espada había alcanzado su estado final. Ya no amplificaba la voluntad de un solo individuo. Resonaba con una especie entera que, sin saberlo, había aprendido a pensar bajo presión sin rendirse al miedo. Eso era lo que el Consejo no podía calcular. El arma definitiva fue activada. El dispositivo diseñado para colapsar sistemas estelares completos comenzó su secuencia irreversible. Esta vez no había evacuación posible. No habría tiempo. No habría error humano que pudiera salvarlos. La espada respondió por última vez. No liberó energía. No atacó. No destruyó nada. Simplemente se apagó. En ese instante, algo cambió en la estructura misma del conflicto. Sin la espada como ancla, la humanidad quedó expuesta, pero también liberada. Las flotas humanas siguieron avanzando, no con poder sobrenatural, sino con algo mucho más difícil de erradicar. Determinación distribuida. El dispositivo del Consejo falló. No por sabotaje externo,
sino porque su activación dependía de una suposición fundamental, que ninguna especie aceptaría su propia destrucción sin intentar negociar o huir. La humanidad no hizo ninguna de las dos cosas. Siguió protegiendo a los suyos incluso cuando el final parecía inevitable. El sistema no supo cómo procesar eso. Colapsó. La explosión que debía borrar mundos enteros nunca ocurrió. Las flotas del Consejo, privadas de su arma definitiva y enfrentadas a una especie que no podía ser intimidada ni contenida, comenzaron a retirarse una por una. No fue una derrota militar. Fue un reconocimiento. Días después, el Consejo Galáctico emitió su primer comunicado público en milenios. No contenía amenazas ni condiciones. Solo una declaración breve, registrada en todos los archivos estelares. La humanidad quedaba oficialmente fuera de los protocolos de contención. No por superioridad, sino por incompatibilidad. La espada fue encontrada más tarde, convertida en un fragmento inerte de metal oscuro. Ya no reaccionaba a nada. Había cumplido su propósito. No eligió reyes, líderes ni conquistadores. Eligió una especie capaz de sobrevivir sin permiso. La humanidad no gobernó la galaxia. No impuso su voluntad. No levantó imperios. Pero algo había cambiado para siempre. En los registros galácticos, junto a las advertencias sobre agujeros negros y civilizaciones extintas, apareció una nueva nota, escrita por consenso forzado. Nunca intenten borrar a una especie que aprendió a resistir sin esperanza. Porque cuando el miedo deja de funcionar, ya es demasiado tarde. Y así, sin proclamaciones ni tronos, la humanidad ocupó su lugar más peligroso de todos. El de una advertencia viva.